Oh, gloriosa cruz, me enseña que por fin morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos a bendecir tu nombre. Gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por tu morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. ¿Qué le parece si oramos por nuestra ofrenda, por la ofrenda que se va a reunir en esta mañana? Y vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su trabajo, por su negocio, por la manera en la cual Dios provee, no sé, su pensión o lo que sea? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Si lo tienes ahí en tu mano, te voy a pedir que antes que pases vamos a orar. Señor, dile gracias, Señor, por esta ofrenda que tenemos aquí en nuestra mano. Te pedimos que tú la bendigas, que sea un provecho para nuestra familia, para nuestra casa. Señor, gracias porque tú has provisto de un trabajo, de un negocio, Señor. Gracias porque tú traes los alimentos a nuestra casa, porque tú lo das en todo momento, Señor. Gracias porque yo sé, dile, yo sé que tú lo vas a suplir el día de mañana también, Señor, porque tu palabra dice que nunca hemos visto un justo desamparado, Señor. Gracias porque confiamos en ti. Díselo en tus palabras. Gracias porque yo creo y confío en tu provisión, Señor, que nunca faltará, Señor, alimento en mi casa, nunca faltará techo, Señor, nunca faltará vestido, porque tú siempre traerás a nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasa, deposita tu ofrenda en las canastas, y después de esto continuamos. Y vamos a continuar con la sexta la frase o palabra, que es el día de hoy: consumado es. Me voy a invitar en este momento a Daniel
Villarreal que pase y él va a compartir la palabra con nosotros. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida en esta hora. Amén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya, ¿verdad? Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Qué bueno, qué gusto verle a cada uno en este día. Qué bueno que nos acompañen. Ahora vamos a orar por este tiempo de la palabra, y Dios quiere que siempre vengamos con expectativa. Sí, con expectativa de lo que Él va a hablar a nuestro corazón, de que Él mismo está aquí en medio de nosotros, su presencia está aquí en medio de nosotros. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, cosas grandes pueden pasar. Donde está el Espíritu del Señor, Él hace todo nuevo. Vamos a orar. Dios, nos ponemos en tus manos el día de hoy, Señor. Cada uno de nosotros y los que estén también a la distancia, Señor, escuchando este mensaje, Padre. Oramos, Señor, porque tu Espíritu Santo el día de hoy nos hable, Señor. Que tú quites toda distracción, tanto dentro como fuera de nosotros, y que enfoques nuestro corazón en ti, Señor, en esta tarde, Señor. Que podamos escuchar tu palabra hablando directamente a nosotros, Señor, en lo que cada uno de nosotros necesitamos, en lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, que tu preciosa palabra, Señor, entre como semilla a nuestro corazón, Señor, y produzca fruto, un fruto eterno, Señor. Te lo pido, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hay algunos países, México sería una de las excepciones, pero hay algunos países como Estados Unidos, como países en Oceanía, en Asia, en África, donde todavía la pena de muerte está válida, está vigente, ¿sí? Dependiendo del crimen, dependiendo de, pues sí, ¿verdad?, del acto cometido, se puede otorgar esa condena, que es una condena a muerte, ¿verdad? Es una condena a muerte para personas, pues, que hayan cometido crímenes realmente graves. Y igual a lo mejor por películas hemos podido ver cómo en ese momento, antes de que los ejecuten, a través de la pena de muerte, les hacen una pregunta y les dicen: ¿cuáles son tus últimas palabras? ¿Verdad? O les preguntan: ¿quieres decir algunas últimas palabras? Y yo espero y realmente creo que nadie aquí llegamos a estar en esa situación, ¿verdad? Sin embargo, probablemente la mayoría de nosotros nunca hemos pensado o no nos hemos puesto a pensar, y seamos honestos, a la mayoría de nosotros tampoco nos gusta pensar en ese momento, cuando ya estemos por partir de este mundo. Pero si tú piensas, ¿cuáles serían mis últimas palabras? Y te haces esa pregunta, ¿cuáles serían mis últimas palabras ya en mis últimos momentos antes de morir? Quizás ahorita pudieron venirte algunos pensamientos a la mente, sí. Pero sin duda las últimas palabras, si es que tuvieras esa oportunidad, porque a veces la muerte llega súbitamente, ¿verdad? Pero si tú tuvieras la oportunidad de decir unas últimas palabras antes de morir, estoy seguro que buscaríamos, bueno, si es que nos encontramos en un buen estado y una buena condición, buscaríamos que fueran las palabras más importantes, ¿no?, de nuestra vida, las últimas que vamos a decir antes de morir, ¿sí? Y esta frase que vamos a ver el día de hoy no es la última frase, pero sí está dentro de las últimas palabras que Jesús mencionó antes de morir, ¿sí? Entonces, le menciono esto para que podamos entender el peso que cargan estas palabras,
que en español son dos simples palabras, pero todo el peso que conllevan estas únicas dos palabras, que fueron las de las últimas que Jesús dijo antes de morir. Cuando vemos en los evangelios, vemos que Lucas no registró esta última frase. Registró otras, de hecho no registró varias, de las 7 que hemos visto, varias él no las registró algunas otras. Pero vemos que Mateo y Marcos, los otros 2 evangelistas, solo escribieron o solo se refirieron a esta frase como un grito a gran voz. Usted lo puede ver ahí, en los últimos capítulos de Mateo y de Marcos, que se refirieron como un grito de gran voz. Una exclamación que Jesús gritó antes de morir. No fueron unas palabras así que salieron como un susurro, sino fueron unas palabras que salieron con toda la voz que Jesús pudo tener en ese momento. Pero el único evangelista que sí registró esas palabras fue Juan. Y sabe, lo curioso, si pudiéramos decirlo así, de esta manera, es que de todos los apóstoles, Juan fue el único que estuvo presente en ese momento. ¿Sí? Todos los 11 no estuvieron con Jesús. 10 de ellos huyeron, 1 lo traicionó. Y el único que tuvo el valor para poder estar ahí y que estuvo acompañando, como ya lo vimos semanas atrás, a María, la madre de Jesús, fue Juan. Así es de que no nos debería de sorprender que él fue el único, ¿verdad?, que registró esas últimas palabras de Jesús. Vamos a leerlas. Están en Juan capítulo 19, verso 30. Si usted trae su Biblia, puede acompañarme a leerlas. Y si nos las pueden poner en la pantalla, en la versión Reina Valera 60, Juan capítulo 19, verso 30. Juan 19, verso 30. Vamos a leer cuáles fueron esas últimas palabras. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué dijo? ¿Puedes repetirlo una vez más? Dijo: consumado es. Y probablemente lo dijo con una voz y un tono exclamativo, ¿verdad? No me atrevería a tratar de imitarlo. Pero consumado es, gritó Jesús. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Sí? Esta frase, consumado es, escrita en el idioma original que es el griego, el idioma en que se escribió el Evangelio de Juan, es una sola palabra, que es tetelestai. ¿Sí? Tetelestai. Esta palabra en griego significa terminado, completado, logrado, concluido o cumplido. Y es una forma de la palabra telos, también en griego, y en la que cuando se usaba esta palabra se quería expresar que lo que ha alcanzado el telos es porque ha llegado a su plenitud, a su madurez, a su perfección. Y hay un autor, su nombre es Rick Renner, que él expresa que había muchos matices en el uso de esta palabra, pero hace énfasis solamente en 4 de ellos, en relación con la obra de Cristo en la cruz. Sí. Y el día de hoy yo quiero comunicarte este mensaje a través de 3 de esos matices o de esos enfoques.
solamente 3 de esos enfoques. ¿Está bien? Vamos con el primero. ¿Por qué? Nosotros podemos preguntarnos para ver este primer enfoque, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Sí? Consumado es. ¿Qué fue lo que consumó? ¿Qué fue lo que fue consumado? Y sabe que un solo mensaje, una sola predicación no le haría justicia a esta frase. El tiempo nos faltaría para poder explicar a detalle todo lo referente al plan maestro que Dios llevó a cabo que había estado llevando a cabo desde antes de la fundación del mundo incluso. Porque si usted lee 1 Pedro 1:20, usted se va a dar cuenta que ahí el apóstol Pedro está explicando que Jesús fue el Cordero sin mancha que fue preparado desde antes de la fundación del mundo y que fue revelado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Así lo dice ese verso. ¿Qué quiere decir? Que la cruz de Cristo no fue un plan de emergencia de Dios, ¿sí? Ni tampoco fue el último intento de Dios para tratar de resolver el problema de la humanidad. No fue el último intento para ver si así hacemos caso, o para ver si así funciona, ¿verdad? Porque ya me quedé sin recursos. No, claro que no. La cruz de Cristo y su resurrección siempre fueron el plan de Dios desde antes del principio. Durante toda la creación y todo el desarrollo de la historia de la humanidad, la elección de su pueblo y la culminación en este punto clave que fue la crucifixión, y a través de la cual nos mostró su amor perfecto. La cruz siempre fue el plan de Dios desde el inicio. Esto es asombroso, ¿sí? Y ahorita acabo de mencionar el problema de la humanidad. ¿Y cuál diría usted? ¿Qué podría responder usted a la pregunta de cuál es este problema de la humanidad? ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? ¿Los presidentes? ¿La crisis económica? ¿La violencia? ¿La falta de empatía? ¿Cuál cree que falló el socialismo? ¿Cuál cree que sería el problema principal de la humanidad? ¿Alguien sabe? Falta de fe. Cerca. Caliente. Falta de amor, caliente también. Aquí ya lo dijeron. El pecado. Es correcto. El pecado. El pecado es el problema principal del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos desde el inicio de la historia en la Biblia, desde Génesis, nosotros vemos que los primeros seres humanos, Adán y Eva, fueron creados buenos a la imagen de Dios, pero que fueron creados con libre albedrío y han sido los únicos 2 seres humanos que han tenido un libre albedrío hasta la fecha. Y estos fueron los seres humanos que desobedecieron a Dios y que pecaron y que hicieron su voluntad, quisieron hacer su voluntad antes que la voluntad de Dios. Ellos quisieron independizarse de Dios y decidir por ellos mismos qué es el bien y qué es el mal, sin tener la necesidad de que Dios se los dijera. ¿Sí? Y Dios los expulsó del paraíso, y esto vino a traer como consecuencia que la tierra fuera llenada de violencia, a tal grado que Dios le pesó en su corazón, dice la palabra, haber creado al ser humano. Y entonces
los castigó por medio de un diluvio, donde iba a exterminar no solamente a los humanos, sino también a todos los seres vivos, porque todo el mundo había sido contaminado por el pecado a través de Adán y de Eva, engañados por la serpiente. Pero Él tuvo misericordia y dice que un hombre halló gracia delante de Él y que fue Noé, ¿verdad? Y a través de Noé Dios salvó a la humanidad, le dio una segunda oportunidad. Sin embargo, Noé seguía siendo alguien pecador, y sus hijos también, y su familia también. Y ellos, aunque volvieron a poblar la tierra, aún seguían teniendo este problema del pecado. Entonces Dios escoge a uno de sus descendientes, que es Abraham, y a través de él decide formar un pueblo escogido, que es el pueblo que se vino a llamar Israel. Y a través de ellos mostrarle a la humanidad que Él no los iba a abandonar y que Él no se iba a rendir y que Él iba a traer una solución al pecado, ¿sí? A través de ellos. Y ellos siguieron batallando con este problema del pecado, y por el pecado terminaron esclavos en Egipto. Sin embargo, Dios usó a Moisés para liberarlos de ahí, ¿sí? Y a través de Moisés, Él les dio un regalo muy especial, que fue la ley, ¿sí? Para que a través de la ley ellos pudieran tener una guía y algo que les enseñara a poder saber cómo lidiar con el problema del pecado, cómo poder vivir una vida de obediencia a Dios y cómo poder poder ser bendecidos por Él y tener una buena vida. Y Dios hizo un pacto con ellos, con este pueblo. Hizo un pacto que si ellos cumplían con la ley, si ellos cumplían con sus mandamientos, probablemente la mayoría de nosotros no conocemos toda la ley completa, pero sí englobada en los famosos 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ¿sí? Y ellos, si ellos cumplían con esta ley, Dios los iba a bendecir y ellos iban a estar bien con Dios. Y ese fue un primer pacto, ¿sí?, que Dios hizo con su pueblo. Y le digo un paréntesis aquí: todas las religiones, aparte del judaísmo y del cristianismo, tratan de ser una imitación de esto. Tratan de otorgar o brindar al ser humano rituales, formas, maneras, leyes, reglas, a través de las cuales, si las cumplen, puedan volver a ser buenos. Porque el ser humano dejó de ser bueno. Fue creado bueno, pero ya no es bueno. Pervirtió su naturaleza a través del pecado. Y todo ser humano nacido después de Adán y de Eva, hasta la fecha, no es bueno por naturaleza. Es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Y por lo tanto, todas las demás religiones tratan de darnos maneras y formas que podamos cumplir para que podamos volver a ser buenos y para poder tener bendición y para poder estar bien. Todas, sin excepción. Pero si regresamos al pueblo de Israel, nos damos cuenta que a pesar de tener a este Dios tan perfecto y tan bueno, que les hizo esta promesa, ¿verdad?, con ellos, y que Él quería su bien, y a pesar de tener esta ley tan recta y tan justa, ellos no fueron capaces de cumplirla a su totalidad. No fueron capaces, ¿sí? Porque eran esclavizados una y otra vez por otras naciones y otros pueblos por causa de su pecado. Y no podían cumplir con la ley, ¿sí? Y aunque Dios los rescataba, así, tanto como pecaban, tanto Dios los rescataba. Una y otra vez, Dios los rescataba, pero ellos siempre terminaban siendo esclavizados por otras naciones. De hecho, tal y como estaban ellos esclavizados por el Imperio Romano en el tiempo en que Jesús vino aquí a la tierra, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que ellos nunca pudieron resolver por sí mismos el problema del pecado. ¿Sí? Aún con la ley de Dios, aún con todo eso, ellos no podían resolver ese problema. Y es por eso que ellos estaban esperando a que viniera un Mesías que los liberara de la esclavitud de una vez por todas. Ellos estaban esperando que sucediera eso. Sin embargo, mientras eso sucedía, Dios, a través de la misma ley, Él les indicó a su pueblo que por medio del sacrificio de un animal perfecto y sin mancha, que muriera como su sustituto, sus pecados podrían ser cubiertos. Así les había estado enseñando desde mucho antes, desde Adán y Eva, desde Noé, desde Abraham, y hasta ese momento en que les dio la ley y les dijo: miren, así es como ustedes han pecado contra mí, pero así es como ustedes pueden cubrir esos pecados para que yo no esté enojado con ustedes. Y es a través de un sacrificio de un animal sin mancha. Y en la misma ley les decía qué es lo que debía tener ese animal y qué es lo que no debía tener ese animal. Y a través de ese sacrificio los pecados podían ser cubiertos. ¿Sí? Podían ser cubiertos, mas no podían ser borrados. Podían ser cubiertos, pero no podían ser borrados. ¿Por qué? Porque hacían ese sacrificio una vez al año y otra vez al siguiente año tenían que volver a hacer otro sacrificio, porque los pecados habían sido cubiertos, pero no habían sido borrados. Sí. Y cada año tenía que entrar, y solamente podía hacerlo el sumo sacerdote elegido por Dios. Solamente él podía entrar ahí al santuario, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios simbolizada en un cofre. Y ahí solamente estaba cubierto con un velo, no podía entrar nadie más, solamente el sumo sacerdote, y solamente podía entrar en el momento en que Dios le indicaba que podía entrar y de la manera en que Dios le indicaba que podía entrar. Y de ese sacrificio animal, ofrecerlo a Dios para el perdón del pecado y de los pecados del pueblo. ¿Sí? De hecho, todavía se sigue haciendo. Y por ejemplo, los musulmanes, que ellos, gran parte de su religión salió del judaísmo, ellos siguen sacrificando animales año tras año. De hecho, ahorita estamos en fechas en las que se celebra esa festividad que es el Ramadán, donde hacen ese sacrificio. Ellos todavía siguen dependiendo de un sacrificio que le ofrecen a Alá para poder estar en paz con Él, dentro de muchas cosas más que tienen que hacer para que, a ver si Alá no se enoja con ellos y a ver si en algún momento ellos son dignos de tener salvación y vida eterna. Pero todas las demás religiones siguen haciendo sacrificios también. ¿Sí? No sé si usted sabía, pero en la misa católica, de acuerdo a la doctrina católica, cada vez que se realiza la Eucaristía a través de la hostia y el vino consagrados, ellos creen que esa hostia se transforma en el cuerpo de Cristo y que el vino se transforma en la sangre de Cristo. Y ellos realizan un sacrificio cada vez que hacen una misa y cada vez que hacen ese ritual de la Eucaristía. Es un sacrificio, ellos están haciendo un sacrificio. Por eso es que ellos enseñan que cuando tú tomas de la Eucaristía, participas de la Eucaristía, es cuando tú estás bien con Dios, porque ya estás recibiendo el sacrificio que ellos están haciendo, ¿sí? Que en ese momento se está volviendo eso, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo por tus pecados.
Y otras religiones también siguen haciendo sacrificios, los testigos de Jehová, por ejemplo, que tú tienes que asistir a sus reuniones y tienes que andar de casa en casa. Y no crean que lo hacen nada más por buena gente, ellos lo hacen por obtener su salvación. Esto es parte, tienen que hacerlo para que puedan ser salvos. Ellos siguen haciendo sacrificios, ¿sí? Y ya no me meto en más, tan solamente les doy estos ejemplos de religiones que son muy comunes entre nosotros. Y a través de este sacrificio animal, ¿verdad? Los pecados eran cubiertos, mas no eran borrados. De modo que su salvación nunca estaba completa. Nunca. Parecía un ciclo interminable. Ellos tenían una deuda con Dios que no podían terminar de pagar. ¿Sí? Y más, si le añadimos todavía que los fariseos, es decir, las personas más religiosas y más estrictamente morales del tiempo de Jesús, les añadieron, aparte de la ley, le añadieron sus propios reglamentos, sus propias reglas, para asegurarse de que a través de esas reglas los judíos o los israelitas cumplieran con la ley perfectamente de Dios. Porque no solamente ellos tenían en la ley que si ellos cumplían con todos los mandamientos, Dios los iba a bendecir. Ellos creían también, y esto ya era de su cosecha, ellos creían que si cumplían, que en el momento en que cumplieran todos los mandamientos de la ley de Dios y todas las reglas que aparte ellos añadieron, en el momento en que ellos cumplieran todo, hasta ese momento iba a venir el Mesías. Hasta ese momento. Ellos tenían que cumplir la ley a cabalidad. Y cuando ellos ya cumplieron la ley a cabalidad, entonces iba a venir el Mesías. Entonces Dios iba a enviar al Mesías. Es por eso que ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Porque no se parecía nada a lo que ellos estaban esperando. No se parecía nada a lo que ellos se habían imaginado que iba a ser el Mesías. Y peor aún, porque Jesús vino y ¿qué les enseñó a sus discípulos? Les enseñó que no obedecieran esos reglamentos que habían inventado los judíos porque estaban equivocados. Se habían desviado totalmente. Ellos no habían entendido lo que Dios les había querido decir a través de la ley y de los profetas. Entonces peor tantito, ¿no? ¿Cómo es que que se dice que es el Mesías está diciendo que no deben de cumplir con estos reglamentos que les estamos poniendo para que venga el Mesías? Por eso es que no lo aceptaron. Por eso es que lo crucificaron. O pidieron a los romanos que lo crucificaran. ¿Sí? Y aquí es donde paso a este segundo enfoque de la palabra telestai, o consumado es. Y a través de este segundo voy a terminar ese primero, el significado del primer enfoque. La palabra telestai también se usaba en el mundo de los negocios, ya que cuando una deuda había sido pagada por completo, el pergamino en el que se había registrado esa deuda se estampaba con un sello que decía tetelestai. Ahorita me equivoqué, ¿verdad? Dije telestai, es tetelestai. Ese sello tetelestai significaba que la deuda había sido pagada en su totalidad. ¿Sí? Ese trato ya estaba cerrado. Ya no se debía nada. Ya había sido pagado todo lo que se tenía que pagar. Y cuando nosotros pensamos en el pueblo de Israel y cómo ellos eran esclavos del pecado, ¿verdad? Tenían esta salvación que nunca se podía consumar.
Siempre era una ofrenda, un sacrificio tras sacrificio, esta deuda que no podían terminar de pagar. En realidad el pueblo de Israel es un símbolo de toda la humanidad. ¿Por qué? Piénselo tantito. Porque ellos terminan siendo un símbolo de nosotros, que no somos parte del pueblo de Israel y de cualquier otra persona en el mundo. Porque así como ellos, que eran esclavos del pecado, nosotros también somos esclavos del pecado. Toda persona. ¿Sí? Los 10 mandamientos son nuestra guía. El primer mandamiento de todos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ninguno de nosotros aquí hemos amado siempre a Dios por sobre todas las cosas. No porque yo lo diga, porque lo dice la palabra, ¿verdad? El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ninguno de nosotros perfectamente y siempre hemos amado a nuestro prójimo, ¿verdad? Nada más con esos dos. Porque Jesús dijo que en esos dos se resume toda la ley. Y esos dos los hemos rompido, los hemos roto. Sí. Y ya no nos metemos más, porque muchas cosas en nuestra vida que nosotros hacemos, que nosotros pensamos, que nosotros deseamos y que nosotros sentimos o que nosotros no hacemos, demuestran, revelan que tenemos esta naturaleza de pecado en nosotros, de la cual no nos podemos librar por nosotros mismos, a través de ninguna religión y a través de nada que nosotros podamos hacer solos. Sí. Nosotros fallamos a Dios, les fallamos a los demás, nos fallamos a nosotros mismos. El pecado nos esclaviza de tantas maneras. Tan solo si tú eres dependiente de algo, en algún momento fuiste dependiente de algo, de una sustancia o de una persona o de alguna actividad o cierta condición en tu vida, eso muestra que somos esclavos de algo. Fuimos esclavos de algo y el pecado nos esclaviza. Y por lo tanto el pecado se vuelve nuestro dueño. Somos sus esclavos. Y tenemos una deuda que no podemos pagar. La única manera en que pudiéramos librarnos de esa esclavitud del pecado es obedeciendo la ley completamente, los 10 mandamientos y todos los demás. Y siendo perfectamente rectos y justos. Pero te digo otra cosa. Aún si tú, aún si yo, aún si nosotros pudiéramos obedecer todo, aún si los obedeciéramos todos, aún así tenemos una deuda con Dios por los pecados que hemos cometido, por el pecado que tenemos en nuestro ADN, en nuestra naturaleza. Aún así tendríamos esa deuda con Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dice Romanos 3. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso es que se tenía que hacer un sacrificio de un ser inocente por aquellos que eran pecadores. Porque solamente el pecado se podía pagar con una vida. ¿Sí? Y aun si tú obedecieras todos los mandamientos, si tú todavía tienes esa deuda de pagar por el pecado que está en ti, en tu naturaleza, esa deuda solamente la puedes pagar muriendo. Esa deuda se cobra con tu vida. ¿Sí?
De modo que estamos perdidos por nosotros mismos. No tenemos esperanza, somos incapaces, totalmente incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Y así como los judíos que creían que tenían que ganarse, tenían que merecerse la venida del Mesías, tenían que merecerse la bendición de Dios, nosotros a veces estamos así. Yo te pregunto, ¿estás tratando de completar la deuda que tienes con Dios? ¿Te has encontrado a ti mismo tratando de completar o de pagarle a Dios eso para merecértelo, para merecerte su bendición, para ganarte su favor? Déjame decirte que no vas a poder. Yo no voy a poder. Tú no vas a poder. Nadie. No vamos a poder. Porque la paga del pecado es la muerte. La muerte es separación de Dios. Solamente podemos pagar por nuestro pecado siendo separados de Dios por la eternidad. Sí, porque de ese grado es la ofensa del pecado contra Dios. De ese grado es. Y es por eso que Jesús tuvo que nacer de una virgen para poder nacer libre del pecado. Jesús tuvo que nacer de una virgen para poder nacer libre del pecado heredado a través de la carne de la humanidad. ¿Sí? Por eso Jesús fue concebido por el Espíritu Santo para no tener esa semilla de Adán, del pecado. Y Él nació libre del pecado, dice la Biblia, el que no conoció pecado. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! ¿Te imaginas un ser humano que no sabe lo que es el pecado? Que nunca ha experimentado en sí mismo lo que es tener pecado dentro de sí. Ese fue Jesús. Y Él fue obediente perfectamente al Padre. La ley fue cumplida totalmente a través de Jesús. Ya lo mencioné la vez pasada cuando hablamos de la frase que le dijo al ladrón, ¿verdad? Hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Mencionábamos cómo en el juicio que le hicieron a Jesús no había nada de que lo pudieran culpar. Nada, sus mismos enemigos tuvieron que inventar cosas para poder culparlo de algo. No había nada, nadie tenía nada que pudiera decir en su contra. Pero aún si cupiera la duda, de que realmente Jesús estaba libre de pecado, realmente Jesús fue totalmente obediente al Padre, la prueba fue que cuando Él murió, dice Mateo que la tierra tembló y que el velo del templo que separaba ese lugar santísimo que representaba la presencia de Dios de todos los demás fue roto de arriba abajo, y ese velo se rompió, simbolizando que se estaba abriendo el acceso de que ese sacrificio que se tenía que hacer año tras año, ya había sido consumado. Ese sacrificio que se tenía que hacer por medio de animales una y otra vez, ya se había efectuado el sacrificio perfecto, que ya no era necesario el velo, ya no era necesario un sacrificio más, ya no era necesario esperar otro año más, ya no era necesario esperar a un sumo sacerdote que hiciera bien las cosas, ya no era necesario esperar más. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Cuando Juan el Bautista lo presentó, después de ser bautizado y al momento de iniciar su ministerio, ¿qué dijo de Jesús? He aquí el Cordero de Dios
que quita los pecados del mundo. Él fue el Cordero perfecto y sin mancha. Y si todavía nos cupiera duda, si todavía dijéramos, no, eso fue casualidad, no, eso fue algo que Dios quiso hacer nada más. Si Jesús hubiera muerto y después de morir fue sepultado y Jesús hubiera permanecido en esa sepultura, entonces hubiéramos dicho, no, entonces Él murió por sus pecados. Él no pudo morir por los nuestros. Y yo sé que me estoy adelantando, pero Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y la resurrección de Jesús fue el sello que demostró que Él verdaderamente era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sin mancha, perfecto, el único y el que completó todo. Ese primer pacto, ese antiguo pacto fue consumado por medio de Cristo. Y esa es la primera pregunta que se responde aquí. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? ¿Qué fue consumado? Fue consumado ese antiguo pacto, el que tenían que obedecer la ley para poder ser bendecidos por Dios. Jesús lo cumplió por ti y por mí. Jesús lo cumplió por nosotros. Ese antiguo pacto no quedó sin cumplir, fue cumplido por Jesús. ¿Sí? Y esto nos lleva a un tercer significado de la palabra tetelestai. ¿Sí? Y es que Jesús vino y cumplió esa misión de perfeccionar y de completar el primer pacto, pero también esta palabra de tetelestai se usaba para significar el término de un periodo y el comienzo de uno nuevo. Los griegos principalmente usaban esta palabra para indicar que ya se había acabado una etapa y que estaba comenzando una nueva. Y Jesús lo dijo antes de morir, en la última cena, les dijo: tomen de este pan y cómanlo, porque este es mi cuerpo, y beban de este vino, porque esta es mi sangre, que será derramada por ustedes para el perdón de sus pecados, en representación de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ya no tenemos que cumplir con el antiguo pacto, que era imposible de cumplir, que nunca íbamos a poder cumplir. Dios ha hecho con nosotros un nuevo pacto a través de Jesucristo. Y este pacto es de que si nosotros creemos que Jesús verdaderamente fue el Hijo de Dios y el Salvador provisto por Dios para morir en la cruz como nuestro sustituto, y si nosotros depositamos nuestra confianza en Él y que Él nos está otorgando este perdón, que Él pagó nuestra deuda, Él compró nuestra vida, Él nos compró a nosotros con su sangre. ¿Sí? Y si nosotros creemos esto y se vuelve nuestra única esperanza, nuestra única confianza, y no confiamos en nada más que nos pueda salvar, no confiamos en ninguna otra persona que nos pueda salvar o personaje que nos pueda salvar, no confiamos en que nosotros mismos nos lo podemos ganar. Jesús ya lo ganó. Jesús ya lo ganó. Y si nosotros confiamos en eso, nosotros entramos en un nuevo pacto, en este pacto eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, que ponga su confianza en Él, no se pierda por la condenación de sus pecados, sino que tenga vida eterna
reconciliado con Dios para siempre, para siempre, para siempre. Sí. Y aquí es donde me gustaría hacer un primer llamado, porque Jesús pagó por nosotros lo que no podíamos hacer. Y no tenemos que convencerlo ni tenerlo que ganar. Solamente tienes que creer tú. Jesús lo pagó por ti, pero tú necesitas recibirlo. Y la manera en que tú lo puedes recibir es a través de la fe, de la confianza. ¿Sí? Tú lo recibes a través de creer y de entregarle tu vida a Dios, entregarle tu corazón a Dios, entregarle tu pasado para que sea perdonado, entregarle tu alma para que sea limpiada. Tomar una decisión de seguirlo y de conocerlo más y de obedecerlo. ¿Sí? Él hizo posible que podamos hacer eso, seguirlo, obedecerlo. No significa que vamos a ser perfectos, no significa que no vamos a fallar. Significa que tenemos un Salvador, ¿sí? Que nos va a llevar junto con Él al Padre. Y te voy a pedir que cierres tus ojos, que todos puedan cerrar sus ojos ahí en su lugar. Y si tú el día de hoy, así con tus ojos cerrados, si es quizás la primera vez que vienes, o puede que no sea la primera vez, puede que ya tengas tiempo viniendo, pero si nunca has hecho esto, si nunca has confiado en Jesús, si tú has tratado de ganarte a Dios y de pagar esa deuda por ti mismo, y tú has estado esclavizado del pecado y esclavizado a muchas cosas, y te parece imposible poder tener lo que Dios te ha dado, el día de hoy Jesús te está llamando a recibir lo que Él pagó por ti, lo que Él compró por ti. Él ya lo hizo por ti. Y Él te puede dar la fe que tú necesitas y su Espíritu Santo vivir dentro de ti para que lo recibas. Recibas esa salvación, el perdón de tus pecados, reconciliación con Él, el poder para seguirle, para cambiar tu interior. Y si tú quieres hacerlo el día de hoy, yo te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar, donde tú estás. Si tú nunca lo has hecho y quieres hacerlo el día de hoy, sientes que Dios te está llamando, sientes que Dios te está pidiendo hacerlo, tú puedes levantar tu mano, así todos con nuestros ojos cerrados. Y yo quiero orar por ti que levantas tu mano. ¿Sí? Y puedes orar junto conmigo. Y ahí tú le puedes decir: Padre Dios, perdóname porque he pecado, perdóname porque te he fallado, porque no he podido cumplir por mí mismo y porque no puedo salvarme a mí mismo. Pero te doy gracias y el día de hoy confío en que tú me has dado un Salvador, en que tú me has dado a Jesús y que Él murió en mi lugar y que Él pagó por mí. Yo confío que Él pagó por mis pecados para darme una vida nueva, que Él me ha comprado con su sangre para que yo tenga una vida en ti. Yo te doy gracias por Jesús, te doy gracias por Jesús. Y yo te pido que me limpies, que me perdones, que me restaures, que me renueves. Hazme nuevo por dentro. Dame tu Espíritu Santo. Pídeselo, dile: dame tu Espíritu Santo para tener una vida nueva contigo y para aprender a conocerte, a amarte, a seguirte. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Porque nos damos un aplauso a Dios por cada persona que hizo esa oración.
Dios ha hecho un pacto contigo. Tú que has orado esto. Y tú pudieras ser débil e incapaz de cumplir con ese pacto, pero tú ya no dependes de ti mismo. Tienes a Jesús de tu lado. Él es tu abogado. Él cumplió por ti. Y Él tiene esta promesa de limpiarte, de salvarte, de llevarte hasta el final con Él, al Padre. Confía en Él, síguelo a Él, conócelo a Él. Amén. Pero aún no termino, porque aquí probablemente habemos muchos que ya hemos hecho esa oración, que ya hemos tomado esa decisión. Todavía tengo algo que decirte a ti, que ya tomaste esa decisión y que ya creíste en Jesús como el tu Salvador. Porque sabes, mientras yo estaba preparando este mensaje, Dios me hizo una pregunta. Yo sentí que el Espíritu Santo me hizo una pregunta. Me preguntó: ¿estás viviendo la vida que Jesús compró para ti? Me dijo: ¿estás viviendo la vida por la cual Jesús pagó con su sangre por ti? Porque sabes, muchas de las veces dejamos esto como algo del pasado, ¿verdad? Como algo que ya sucedió. Y gracias a Dios porque sucedió. Gracias a Dios porque ya nos perdonó. Gracias a Dios porque ya nos limpió. Gracias a Dios porque ya somos sus hijos en Él, adoptados. Tenemos una relación con Él. Hemos aprendido a conocerlo y gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero ahí no terminó. Jesús, ese último significado de Tetelestai, terminó un periodo, pero empezó uno nuevo. Empezó uno nuevo. Y ese nuevo periodo, o esa nueva etapa, ese nuevo pacto, implica que nosotros vivamos una nueva vida. Una vida por la cual Jesús pagó con su sangre. Jesús no pagó por nuestros pecados para que ya quedáramos a gusto y nuestra conciencia limpia y siguiéramos viviendo igual. No. Jesús no pagó y no derramó su sangre en la cruz y no sufrió todo lo que sufrió en la cruz: los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, la corona de espinas, los latigazos, la lanza en su costado, las llagas en su cuerpo, la sed, el abandono de Dios y la muerte en la cruz vergonzosa, desnudo ahí. Él no sufrió para que nosotros estemos cómodos. Él no compró nuestra salvación para que nosotros estemos como si nada. Y mucho menos para que volvamos a lo mismo de antes. Porque ¿qué dice Gálatas? Dice que estén firmes en la libertad con la cual fuiste liberado por medio de Cristo. Y no vuelvas otra vez al yugo de esclavitud. ¿Sí? Nosotros tenemos una vida que Cristo compró por nosotros, pero nos toca a nosotros vivirla. Nos toca a nosotros tomar las decisiones que tenemos que tomar para vivirla. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos solamente a una decisión de distancia de vivir la vida que Cristo compró por nosotros. Muchos de nosotros estamos a una relación que sabemos que no es de Dios y que tenemos que cortar para poder vivir la vida que Jesús pagó
por nosotros. Muchos de nosotros estamos solamente a un paso de ir y hablar con alguien y de confesarle nuestros pecados. Muchos de nosotros estamos solamente al paso de tomar el teléfono y llamarle a alguien y decirle: necesito ayuda, puedes orar por mí, estoy pasando por esto. Muchos de nosotros estamos a un simple paso de ponernos en nuestras rodillas y clamar a Dios y orar y rendir esas cosas que nos impiden vivir lo que Jesús ya compró por nosotros. Muchos de nosotros estamos a una decisión de dejar hábitos, dejar aquellas cosas por las cuales Jesús no pagó. Jesús pagó porque vivamos una vida santa. Y está en este mismo verso de 1 de Pedro 1, vamos a leerlo y con esto concluimos. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Vamos a leerlo. Si traes tu Biblia puedes buscarlo. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Por qué? Porque rescatados, esta palabra significa redimidos, comprados. Y no fuiste comprado con oro, con plata, con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya fuiste comprado, rescatado de tu vana manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir, por la sangre de Cristo. Creer que Jesús murió por nosotros, pero seguir viviendo en el pecado, es como negar que Jesús murió por nosotros. Así es que si necesitamos arrepentirnos el día de hoy, también Dios te está llamando a ti y a mí a arrepentirnos y a valorar el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Porque Jesús pagó porque tengamos una vida de comunión con Él, de oración, de intimidad con Él. Una vida en la que nosotros podamos decirle a los demás, podamos vivirle nosotros y podamos decirle a los demás: consumado es. Ya no necesitas hacer otro sacrificio para Dios, ya lo hizo Jesús. Ya no necesitas hacer otro sacrificio en la misa, ya lo hizo Jesús. Ya no necesitas hacer otro sacrificio con tus obras, ya lo hizo Jesús. La gente necesita saber. ¿Y cómo va a saber? Si no es a través de los que han sido comprados por Él, nosotros. Y necesitamos respaldar esa verdad con nuestra vida. Y Dios nos está llamando a eso, iglesia. No porque si fallamos quiere decir que ya estamos fuera del pacto. No. ¿Qué dijo? ¿Qué dice Pablo? Si nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, más ahora seremos salvos por su vida. Nosotros seguimos en ese pacto y Jesús sigue pagando por esos pecados aun cuando ya somos cristianos. Nosotros solamente necesitamos arrepentirnos y volver a Él. Y ahora sí te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Y si tú necesitas hacerlo y tú quieres hacerlo como una demostración, no demostración a nadie aquí en la plataforma, no demostración a nadie ahí en las sillas, una demostración ante Dios.
y que públicamente tú decides: yo quiero obedecerte, Jesús, yo quiero seguirte, Jesús, yo quiero arrepentirme, Jesús, yo quiero vivir la vida por la cual tú pagaste en la cruz por mí. Yo te invito a que tú puedas pasar aquí enfrente. Sin importar quién te pueda ver, sin importar lo que puedan pensar de ti, lo único que te debe importar es lo que Jesús piensa de ti. Lo único que te debe importar es cómo estás tú con Dios hoy. Y tú puedes pasar aquí y el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida, ¿sí? El Espíritu Santo quiere sanar. El Espíritu Santo quiere liberar. El Espíritu Santo quiere regresarte y volverte a su comunión con Él. Así es que incluso si tú no pasas, tanto como los que sí, podemos levantar nuestras manos hoy y decirle a Dios: Dios, ayúdame. Señor, yo creo, yo confío en ti, Señor. Yo confío en esa gloriosa cruz, que me ha dado el perdón, que me ha dado una vida nueva, que me ha dado la posibilidad de seguirte, de conocerte, Señor. Perdóname por andar distraído, Señor. Perdóname por dejar que mis pecados me separen. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Yo no puedo, Señor. Yo necesito de tu poder, necesito de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ven y trae. Ven y haz lo que yo no puedo hacer. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, díselo con tus propias palabras. Díselo: yo te necesito, Jesús. Y mientras cantamos, tú puedes seguir haciendo.